Vamos aquí a incendiar la conversación, pero yo creo que muchos políticos aprovecharon esta instancia para destruir el sistema y contraintuitivamente el sistema salió fortalecido. La vida del empleado te enseña Taleb que tiene sus riesgos y que en ese sentido se te puede venir el mundo encima si es que no puedes sostener ese ritmo. Sí, Y realmente, claro, hay gente que muere con las botas sí. puestas Y en inversiones no es muy bueno eso. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista. Este espacio en donde hablamos de finanzas personales, inversiones, todo el mundo del dinero, a veces emprendimiento, también deporte en el último tiempo, y un espacio en donde también nos gusta mostrarles al mundo, a toda nuestra comunidad, quienes trabajan en Patrimor. Y en esta oportunidad tenemos a uno de nuestros asesores, a Jorge von der Hunt. Esto era lo más difícil de toda la entrevista, pronunciar su nombre, ya me dirá si está bien, que él es uno de nuestros asesores, alguien que sabe mucho sobre inversiones, que tiene una amplia experiencia en este mundo, así que vamos a entrevistarlo y conoceremos un poco más de cerca y desde adentro qué es lo que hacemos con nuestros clientes. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, gracias. Gracias, Sergio. ¿Aprobé el nombre? Excelente, sí. Perfecto. Ya pasamos la parte más difícil. Pasamos a la parte más difícil. Ahora Sí. hablamos de lo más fácil Sí. y como siempre partimos con todos nuestros entrevistados. ¿Por qué estás sentado acá? Que en definitiva es hablar un poquito de cuál ha sido tu trayectoria, por qué estudiaste, por qué llegaste al mundo de las finanzas y cómo ha sido tu proceso laboral, de cierta manera. Perfecto, excelente. Les puedo contar, bueno, soy ingeniero comercial de profesión. Hice una práctica que se transformó en mi puerta de entrada y trabajé después 11 años consecutivos en la misma empresa. Me tocó trabajar en AFP Cuprum dentro de una gerencia de inversiones. Y cuando realicé la práctica me tocó no un tema así de inversiones como la parte más, no tan cuantitativa, sino que fue más cualitativa. Fue como empezar a ayudar a temas de due diligence, de procesos, que es como la parte más ajena al rubro. Y después empecé a ver cómo interactuaban las otras áreas, me empezó a llamar la atención, me invitaron a hacer un reemplazo en el verano, se extendió un mes, después otra vez más y después ya el plazo fijo no puede extenderse de nuevo y me invitaron a trabajar ya de forma permanente. Así que ahí estuve como analista de mercados emergentes, después migré a un equipo de renta fija internacional y ahí estuve dedicado a eso en los últimos 6 años que estuve dentro. Perfecto. Oye, Jorge, ok, hiciste esta práctica. ¿Esta práctica fue en otra empresa antes de No, la el FP? Ah, en la mismo, misma sí, empresa, en la misma FP, en claro. definitiva, ya. Ahora, un paso antes, ¿por qué elegiste las finanzas quizás al ingresar a la universidad o quizás a la pega? Porque muchas Sí. veces uno cae por casualidad, otras veces uno desde chico ya tiene clarísimo qué es lo que quiere hacer. Sí, de acuerdo. Ahí algo que me ayudó mucho, me ganó una beca Santander Universidades que era iberoamericana. Y ahí elegí una universidad en México, la UNAM. Y dentro de eso tenía distintos cursos que yo ya podía en un semestre tomar como distintos cursos optativos. Empecé a ver toda una alternativa de finanzas que yo no tenía acceso desde acá y me llamó mucho la atención y fui de cabeza a 4 de ellos y desde ahí me empecé a ganar más el gusto. De hecho tomé 4 de finanzas y uno de marketing y descarté el de marketing y dije me voy a concentrar en estos 4 y de ahí ya volví con el gusto más comprobado. Perfecto. Entonces, ya en la universidad ya tenías más o menos claro que ese era el camino. De acuerdo, sí. Perfecto. Y ahí parte en esta FP, parte en un cargo quizás medio ajeno al mundo de las inversiones, pero rápidamente te metes en este mundillo de invertir. El mundo de la FP para muchos es desconocido y quizás antes de llegar al momento actual, que es estar en Patrimor, cuéntanos un poquito qué es lo que hacías, qué es lo que se hace, cuál era tu rol en el día a día y cuál era la función estando en una gerencia de inversiones en una FP. Perfecto. O sea, lo primero ahí es que hay que reconocer que como son inversiones institucionales, están en la vereda del buy side. Entonces, trabajar en inversiones desde esa vereda es muy distinta al sell side, que pueden ser todas tus contrapartes. Y luego es que también eres buy side, pero también eres un buy side bastante regulado. En este caso, la superintendencia, un régimen de inversión, un decreto ley. Entonces, es muy distinto ser buy side y también AFP, pero dentro de eso el proceso de inversión sigue los mismos lineamientos, solo que cambian los matices. Y acá básicamente yo creo que distintos equipos en distintas instituciones se comportan igual, como
estructuras de equipos, renta fija, renta variable, después nacional, internacional. En el caso internacional es todo como siempre un análisis que va a ser más top-down. Como el asset allocation va a definir si se hace inversión internacional o nacional, y luego si es emergente, desarrollado, y luego después ya el nivel de país, sector, etc. Entonces todas las inversiones se terminan realizando en ETF o fondos mutuos de distintas administradoras, y ese es el estilo como de inversión top-down que se da para todo el tema internacional, que es distinto a los que trabajan en renta fija local o en emisores locales, que son personas y también como de estilos de análisis totalmente distintos. Lo bueno sí que trabajar en una agencia de ese estilo es que por definición es multi-asset. Entonces estás muy cerca de colegas que hacen distintos trabajos, y las mismas personas. Se genera una cultura muy rica porque vas aprendiendo de distintas categorías, y también aprendes a trabajar en un contexto del portafolio como un todo, que no necesariamente de ser el experto, como puede pasar quizás en un banco, en una corredora, como no, yo solo sé puntos forward de 0 a 12 meses, y si me preguntáis de 2 años, no, pregúntale al otro. Acá la gente en AFP, en verdad, cuando lleva mucho tiempo, lo que importa es como la experiencia de trabajo conjunta, y de que también se van interrelacionando las áreas, como si hay que vender de una categoría para comprar otra, o cosas de ese estilo. Perfecto. Qué interesante eso, y también tiene lógica quizás con el mismo estilo o la estructuración de los multifondos, que son bastante balanceados en general, a pesar de que tengamos 5 categorías. Yo siempre digo que el fondo A, al ser el más riesgoso, igual entre comillas, porque igual tiene un 20% en renta fija. De acuerdo. Entonces ya eso lo hace un poquito más balanceado. Entonces necesariamente la estructura de cada multifondo y como un todo, al final todo el sistema termina siendo como un fondo balanceado. Porque se termina mezclando las diferentes clases de activos. Exacto. Sí, pasa para todos, pero se va escalando dependiendo de tus límites máximos y mínimos, pero todo se lee como un conjunto. Y eso es súper poderoso. Sí. Oye, y bueno, ahí siempre lo hemos hablado nosotros que hay mucha inversión desde la AFP que apunta más bien a fondos, a no esta lógica de ir tan directamente a algunas acciones en particular, por ejemplo. Eso pasa más bien en Chile, pero a nivel global siempre se va buscando managers y gente que hace bien la pega, y a partir de esas relaciones que se tienen con esos managers se va estructurando los fondos. Por lo tanto, probablemente en una conversación de alguien de renta fija, renta variable, para analizar China, probablemente igual es una mirada más, no sé si superficial, pero que queda muy supeditada al manager que realmente te puede ofrecer fondos o alternativas de inversión de China. Sí, ahí, o sea, va a ocurrir como un contraste, como de hecho pasa a veces, tú puedes ver estrategas de research independiente o de sell side igual, que pueden tener una recomendación de un país, pero cuando tú escuchas al que visita las compañías, está en la tierra, dices, es que este es el mejor entorno. Por ejemplo, el 2016, no digo que haya sido una inversión particular, sino un ejemplo de visión de mercado. De visión de mercado entero, claro. como el mundo, los economistas, los estrategas están muy pesimistas, por ejemplo, en Brasil. Por el caso Lavallado, el impeachment y todo. Al año siguiente probó ser la mejor inversión. Claro. Entonces, si tú hacías como todos los estilos, como, o sea, que no tenías todos los checks para invertir, pero en cambio, cuando tienes la visión de alguien que esté con los pies en la tierra, de que habla con los CFO, con las compañías, tiene una opinión muy distinta y tiene otro insight que es muy rico. Y eso lo podías contrastar con portfolio managers de fondo, incluso con los mismos estrategas que hace el house view del manager. Decía como, sí, yo pesco ese house view, pero al final él toma sus decisiones más bottom-up. Entonces puede tomar decisiones más que importen más. No sé, por ejemplo, mismo caso brasileño. Se deprecia la moneda. Yo entré a trabajar, el real brasileño estaba en torno a 2, me fui 5,5 y decían, no, pero este fondo le va a ir bien porque está posicionado a muchas compañías de carne, proteína, exportadores, el mejor entorno, la depreciación del real. Entonces contrastaba mucho con lo que te puedes percibir como por el top-down. Perfecto. Oye, y bueno, tú estuviste en un momento bien particular para la industria, en los últimos años que ha habido harto revuelo, harta
discusión y pasaron, yo creo, dos grandes hitos, que uno es los retiros de la AFP y otro es la reforma ya finalmente. Entonces, ¿cómo lo viviste eso al interior? ¿Qué experiencia te deja todos esos episodios de que ha estado bien movido el sistema en lo más reciente? Perfecto. O sea, en 10 años yo vi cambiar mucho el sistema y me gustó que haya madurado en varios sentidos. O sea, primero pasaste de una industria que por ley, por normativa, solo se puede informar rentabilidad de precio. Todas las cartolas son iguales, cosas por el estilo, pero se empezó a migrar y de hecho yo creo que ahora quedó reforzado con la nueva reforma de brindar más educación. Está hoy día en norma. No una asesoría personalizada, pero sí entregar más educación. Yo creo Abrirse más. Yo creo que siempre ha sido como muy oscuro el mundo de AFP y quizás porque está súper regulado y tiene lógica de que en definitiva es plata que uno casi que no tiene que saber mucho, sino que esperar a largo plazo y chao. Pero nos dimos cuenta que es importante la educación y la gente que realmente sea parte de esto, lo viva, porque en definitiva son sus ahorros y esos ahorros a largo plazo van a entregarte un resultado que se termina configurando en una pensión. De acuerdo. O sea, siempre ha existido en la página de superintendencia infinita información, boletines de estudio, educación, que la gente no los hace. La superintendencia tampoco tenía como el rol de educar y las AFP tampoco tenían la facultad. Bueno. Porque estaba restringido a precio y rentabilidad. Pero eso se ha ido abriendo y yo creo que eso ha sido una madurez en ambos actores y ahora que quedó reforzado, yo creo que es súper positivo. El otro tema también que mejoró mucho fue el cambio en la reforma de asesores y también que se eliminaron los traspasos masivos, que eso terminó, yo creo, destruyendo mucho valor. Hubo un tema polémico ese. Yo creo que hay uno solamente que fue Felipe Forrado, pero que en verdad fue súper positivo también controlarlo, porque en verdad generaba movimientos súper contraintuitivos y que de repente ya las personas que se sumaban 3-4 días después, normalmente tú podías determinar con la rentabilidad de cada uno de ellos y en verdad las recomendaciones no siempre fueron buenas. Dos, también las justificaciones de hacerlas eran contraintuitivas o en verdad no tenían tanta lógica o fundamento y podían terminar destruyendo mucho valor. Y gente que después terminó por otro movimiento cambiándose al fondo E, perdiéndose después un muy buen año fondo A y también perdió importantes rentabilidades. Entonces, yo creo que eliminar eso ayuda bastante. Y respecto a los retiros, yo creo que toda la industria, y al menos yo voy a hablar como más particular de Cuprum y después de la industria, porque te enteras de cosas, actuó súper bien porque en el sentido fue una situación sin precedentes. Se tuvo que operar de una manera súper rápida, habilitar desde una página web, obtener los datos, después cruzar los datos con, oye, estas personas pagan pensiones alimenticias o no. Claro. A mí no me tocó ver ese detalle, sino que se movió toda la empresa por aspectos de operaciones, marketing, comunicación con el cliente y después inversiones, determinar de cómo amortiguar y hacer el mejor retiro cuando ya tenían las solicitudes. Y eso, operarlo en tiempo récord fue... Yo creía que una locura. Fue una locura, pero muy bien hecho. Sí. Y en tiempos de pandemia. Sí. O sea, muchos equipos desde sus casas, por así decirlo. ¿No? Es un proyecto que te surgió de la noche a la mañana y se implementó muy bien. Y de hecho, al menos por el lado nuestro, entiendo que hubieron como feedback muy positivos de las personas. Sí, totalmente. Como el proceso muy expedito, como la página justo había tenido mejoras. Entonces, como que fluyó bien. Yo esta es una opinión muy personal. Vamos aquí a incendiar la conversación, pero yo creo que muchos políticos aprovecharon esta instancia para destruir el sistema y contraintuitivamente el sistema salió fortalecido, porque pasaron dos cosas. Una, la gente se dio cuenta que tenía plata y era de ellos. Segundo, la plata estaba, o sea, además de saber de que la plata es tuya, la plata estuvo disponible en tiempo récord y todo eso terminó validando el sistema como estaba diseñado y por lo tanto las personas lo valoraron más. Y termina todo esto finalmente en que esa lógica de no más AFP cambia radicalmente a mejor, si esta cuestión funciona y la plata la veo, mantengámoslo y hagámosle ajustes y por lo tanto termina girando por completo la discusión a raíz de estos retiros. Eso por un lado. Y lo otro,
que la gente obviamente no tiene por qué saberlo, pero nosotros sí lo sabemos, que es extremadamente difícil vender una cantidad de plata enorme en poco tiempo y además hacer todo de manera eficiente para pasar esa plata a las personas, que no haya ningún crítica, reclamo, porque todo funcionó en tiempo récord y las platas estaban los días que tenían que estar. O sea, fue realmente un trabajo de lujo que se hizo y yo creo que por eso también no hubo reclamo y la gente lo valoró tanto y terminó Claro. generándose más retiro, porque dijeron, claro, o sea, al final, hoy esta cuestión es una cajita de ahorro que, Claro. pucha, ¿por qué no la sacamos y la ocupamos mejor en estos tiempos? Entonces, yo creo que sin duda cambió mucho la percepción de la gente en torno a esta situación. De acuerdo, sí. O sea, yo creo que repercutió bien al sistema. Y ahí quizás hacer una distinción semántica, y esto es como yo lo percibo, como... Porque vinculando con lo que dijiste hace un rato, como siempre toda la discusión y toda la semántica o la narrativa ha girado como el sistema AFP. Y hay que reconocer que desde un inicio existe un sistema de pensiones. Exacto. Donde las AFP son parte de, y por el pilar contributivo aportan más que todo, pero existe un sistema de pensiones. La AFP es un subconjunto. Exacto. Entonces, como que todas las conversaciones tienen que partir, o sea, cuando hacían las críticas o cuando hacían, qué sé yo, un foro o algo que ayude al tema, siempre hablar del conjunto entero, el sistema de pensiones y no solo de la AFP. Exacto. Entonces, siempre estuvo en el ojo del huracán y no ayudaba a ver el problema completo. Cómo reforzar el pilar voluntario, PGU, etc. Entonces, Sí. habían otras dos patas y todo giraba en torno A un actor a súper un actor, relevante, claro. que es súper relevante, pero que no era todo, No es parte claro. de. Sí. De hecho, cómo se calculan las pensiones y cómo se pagan, no lo determina la AFP. Está todo diseñado porque existe una normativa, una ley, Claro. y por lo tanto lo único que hace la AFP es ajustarse a esa normativa y distribuir las platas de una forma que está escrita. Claro. Y en un ambiente súper regulado. O sea, Claro. es un actor súper importante en el mercado de capital chileno, pero que tiene un regulador adicional, además de la CMF. Entonces, en ese sentido, la Superintendencia de Pensiones, yo creo que igual hace un buen trabajo en generar sus supervisiones, su normativa. La tiene que actualizar eventualmente. Ahora está la suerte echada con un nuevo régimen de inversiones. Ojalá salga algo también súper bueno. Pero se trabaja siempre orientado a cumplir con la regulación. Entonces, se hace un buen trabajo respetando la normativa actual, que ideal que siempre mejore. Exacto. Orientada a tener mejor pensión. Exacto. Y otra cosa muy importante, que como tú bien dices, las AFP no se mandan solas, sino que cumplen con la ley, y por lo tanto quien tiene que cambiar la ley no es la AFP, sí. Son el Congreso. Y eso es lo que estuvo muchos años sin hacerse esos cambios. Y claro, siempre hay lobby, siempre unos quieren abogar por una cosa u otra, pero al final el Congreso es el que ha tenido siempre la posibilidad de hacer cambios, y ellos fueron los que no lo hicieron por muchos años. Yo creo que siempre muchas opiniones distintas estaban de acuerdo habían comunes denominadores que podrían haber quedado quizás una agenda corta, claro. Como, oye, subir no sé, tema, quizás más, claro, va a ser más popular el tema de expectativa de vida, pero sí el aumentar la cotización. Claro. Eso ya se sabía hace muchos eso es matemática financiera. Claro. Entonces, como que cosas así que no hayan salido más rápido en una agenda corta, bueno, llaman la atención porque, claro, estaba el incentivo en cambiar el sistema como un todo. Claro. Y no hacerlo quizás como de forma más paulatina, cosas que, no sé, desde una comisión Marcel ya lo venían levantando la mano. Entonces, exacto. Muchos años atrás. Exacto. Sí. Oye, Jorge, bueno, hablamos de toda esta historia que es súper interesante porque trabajaste obviamente en el mundo de la inversión por muchos años, pero son cosas más fomes de cierta manera, porque ahora vamos a empezar a hablar de las cosas más entretenidas. Que tú tuviste una visión, una manera de ver las cosas y tú hiciste un cambio de vida muy importante después de trabajar en la AFP. Así que cuéntanos un poquito cómo fue esa locura, de cierta manera. Perfecto, yo creo que dentro de eso ayudó mucho cambió el régimen de inversión pre y post-COVID, en el sentido de que aprender a trabajar de forma remota. Ahí yo empecé a viajar más al sur y a reconectar. Y cuando ya, realmente también a planear vacaciones allá. Yo viví toda mi vida en Puerto Montt, y cuando ya empiezas como a presupuestar vacaciones en el lugar donde creciste y lo empiezas a leer de otra forma, tú dices... Algo pasa. Claro, algo pasa, como ¿por qué estoy pagando por calidad de vida acá por cosas que siempre tuve como acceso? No lees la región como turista, la lees como el residente. Y ahí empecé a leer las situaciones que como
nos llama mucho más tener un proyecto personal de vida. Aparte, la familia se encuentra allá, empuja a regresar y como proyectar quizás como eso, un cambio en estilo de vida y también quizás bajar revoluciones. Siempre hablamos con mi amigo Santiago, lo recordamos con mucho cariño, muchos buenos años y todo, pero quizás tampoco era la ciudad que yo me proyectaba como eternamente viviendo acá. Y en ese sentido igual se conjugan varias cosas como, no sé, vivir más al aire libre, tener como cierto un símil más cerca a la infancia que yo tuve y tratar de proyectar eso con los hijos que uno pueda tener. Entonces, esas cosas como más me llamaban la atención y cada vez más que me costaba volver a Santiago, como el camino al aeropuerto, viajando todo verde, aunque esté lloviendo, bueno, es un sueño, es parte de, pero claro, después llegar acá al taco, bueno, hoy día llegué a Santiago, fue 40 minutos, la mitad del viaje en el avión estuve en un taco. Claro. No es que allá esté libre de taco, pero la gracia de poder trabajar en casa, yo apostaba más a eso. Entonces, hoy día puedo estar en mi casa como más tranquilo, no tener esos efectos. Oye, eso mismo que tú comentas de esa vuelta a Santiago, a mí me pasaba siendo turista, siendo alguien que iba al sur y que lo único que quería era quedarse allá, y volver a Santiago era muy duro. Y ahora, ya viviendo en el sur, disfruto enormemente esa vuelta a la casa, pero a la casa en el sur. Sí. Entonces, y también no he hecho para nada de menos los tacos ni nada en Santiago, pero es necesario igual estar acá y hacer cosas que son importantes. Oye, algo súper importante que no quiero dejar pasar. ¿Qué ocurrió en tu entorno cuando tú empezaste a ver esta posibilidad de cambio tan radical de vida? Porque lo natural que ocurre para todos, profesionales jóvenes, gente que le va relativamente bien en Santiago, en una buena pega, es seguir manteniéndose en ese status quo de cierta forma, que es súper cómodo, pues es como Sí. uno como que si te dejáis llevar por eso es como súper fácil de seguir en esa. Yo lo viví por mucho tiempo, a todos nos pasa. ¿Cómo fue ese proceso de empezar a idear ese cambio y cómo fue tu entorno? ¿Cómo lo asimiló? ¿Qué comentarios quizás recibiste? O sea, después de trabajar 11 años en una empresa, uno ya cumplió distintos ciclos. Entonces, yo igual tuve una muy buena trayectoria. En el sentido, yo creo que para alguien de mi generación estar 11 años en una empresa es muy distinto quizás a lo que yo veo en otros pares que en 11 años han pasado por 3 o 4. A mí me gustaba trabajar ahí, hubiese seguido y todo. Pero también uno tiene que leer y decir como, ¿qué dije yo? O sea, es que todavía soy joven, puedo asumir riesgos, me gustaría en algún minuto... Me marcó mucho Antifrágil. Decía como, tengo que pensar en hacer algo hoy para no estar en una posición como de debilidad, quizás, no sé, a los 50 años, si quedo sin trabajo, con 3 hijos, la casa encima, o la casa, el lugar, el entorno, los colegios, que te va llegando el entorno que si hubiese elegido quizás como permanecer en Santiago, cosas por el estilo. Se hace más difícil cambiar en etapas más avanzadas. Sí, y lo otro también es como, yo sacaba la cuenta, una decisión que tomó mucha gente, como de tener tu terreno, tu espacio, construir tu casa con tus propios términos y condiciones y con tu propio presupuesto, quizás una solución que te da más tranquilidad financiera que seguir la inercia de la vida, ya sea allá o acá, pero como de, ya, voy a tener familia, tengo que mirar a una casa más grande o un departamento más grande, que normalmente quizás va a tener que asumir un crédito y por tanto sostenerte más tiempo empleado y Claro. tener que apostar a alzas salariales, cosas que decía como la vida del empleado te enseña Taleb que tiene sus riesgos y que en ese sentido se te puede venir el mundo encima si es que no puedes sostener ese ritmo. Entonces decía como, llegué a tener mi colchón de liquidez, de emergencia, ahorro, que yo lo generé como por inercia ahorrar. Y sobre todo yo quizás me di cuenta que terminé ahorrando más en mis primeros años laborales que en los últimos, siendo que los primeros ganaba menos que en los últimos. Claro. Y era porque, claro, ibas teniendo menos obligaciones. Bueno, el costo de vida era distinto También. entre el 2014 y el 2020. Pero algo que naturalmente pasa, uno se le va refinando el paladar, uno se va teniendo más gusto y por lo tanto encarece la vida naturalmente cuando uno va aumentando los ingresos también. Esta típica inflación del estilo de vida. Exacto. Creo que se llama curva Engel. No sé. Y después
claro, decía, si esto ocurre y además con familia, como prefiero hacerlo en una posición más de fortaleza y decir como tener algo más de tranquilidad financiera y también reinventarte y hacerlo hoy día en una posición de fortaleza y no tratar de reinventarme a los 45, 50 o 55, que la vida ya va a ser demasiado tarde, uno tiene la misma energía Mm. y uno tiene que quizás aprender a hacer otros trotes de más joven. Y igual yo me tenía una inquietud, como ya llevando tanto tiempo trabajando dentro de una misma gerencia, como que decía, podría seguir trabajando en esto, pero también podría, me llamaba el bichito de volver a aprender como cuando tenía, no sé, los primeros 3 años de experiencia y que cosas nuevas, personas nuevas, cosas por el estilo. Yo también ahí tomé una apuesta de viendo qué puedo hacer con mi capital humano. eh, Cuando hice la certificación del CFA hay todo un módulo de Wealth Management, que eso a mí Mm. también me hizo como cambiar la percepción que había como del banquero antiguo, quizás como del banquero de los 90 o del 2000, y decía como, acá se pueden elevar los estándares en la industria y algo que lo podría hacer con estas herramientas. Y dije, puedo hacer la alternativa de empezar a asesorar personas o empresas desde allá y en ese sentido también tener el estilo de vida, trabajar más independiente, de trabajar en casa, de estar más cerca de mi hija, cosas más de ese estilo que empezaba a valorar más en el corto plazo. Perfecto. Oye, bueno, te felicito. Fue una de las cosas que me llamó mucho la atención en la entrevista que tuvimos al inicio, de tomar esa decisión tan arriesgada, de cierta forma, que ahora teniendo esta conversación quizás Es que más amplia, hasta incluso es como al revés, es menos arriesgada. porque tú eliges tomarla. O Claro. sea, Sí, sí. O sí. sea, Tú tienes el no, control. exacto. Sí, Sí. sí. Eh, Y más joven, que también tienen mayor capacidad de adaptación, quizás. sí. O sea, Mm. yo dije, no me voy. Ahora, por ejemplo, cuando uno hace los informes de los clientes, decía como, sin darme cuenta, sin que alguien me asesore, algo por el estilo, yo llegué a las mismas conclusiones. Dije, estoy en la situación en que puedo hacerlo. Mm. Y si no es ahora, quizás me arrepiento unos años más. Mm. No sé, hoy día estar cerca de mi hija, como poder tenerla más en brazos Claro. durante el día, entre medio, cuando es chica, lo valoro demasiado. Sí. Oye, eso que acabas de comentar, de que uno empieza a analizar la situación de los clientes y yo creo que cuando uno ha tomado decisiones medias locas, o más que locas, menos tradicionales, porque, no sé, puedo emprender en mi caso, equivocarme, irnos al sur en algún minuto, así como cosas que no son las típicas, pues te sales un poquito de la norma, en tu caso más o menos lo mismo, tú podrías perfectamente haber seguido una carrera súper exitosa en Santiago, en el mundo financiero, y hiciste ese cambio. Pero cuando uno ha vivido eso, también uno de cierta forma se envalentona o tiene la fortaleza desde la experiencia o incluso moral de decirle a los clientes, oye, pero no pasa nada si tomas este camino y te arriesgas un poquito y sirve de Claro, empujón quizás, de yo dar un ahí consejo. hice muchos paralelos con cosas como de trading, como si esperas que esté todo perfecto, cosas por el estilo, al final no terminas ejecutando y se te puede pasar la micro, la mejor oportunidad de como que tienes que asumir el riesgo de incertidumbre. Mm. Eso sí, con tu safety margin. Es como, y en ese sentido lo evalué un poco de ese estilo, como, ¿qué es lo peor que puede pasar? Mm. Nos regresamos otro año más o Exacto. postergamos la decisión o eventualmente, no sé, cambiamos parte del proyecto de allá y al final se fue dando todo sobre la marcha. Y lo sorprendente es que cuando tú tomas la decisión, todo tu entorno también como que por fin puedes sincerar y como conversar las cosas y se te abren puertas que antes no considerabas porque las personas presumen de que Mm. no estabas para estas oportunidades y se te acerca gente y se te abren otras conversaciones muy ricas. Y en ese sentido, igual se me acercó mucha gente o reconecté con mucha gente que fue como, "Oh, Jorge se va de Santiago o Jorge vuelve al sur y se me presentaron cosas que, de hecho, conocí gente por contactos que me presentaron oportunidades, materialicé algunas que nunca hubiese pensado que hubiesen ocurrido si es que no gatillaba un evento. Mira, que choro también eso, porque de nuevo es como lanzarse a lo desconocido y muchas veces en estos procesos de cambio y lanzarse a cosas nuevas aparecen muchas cosas nuevas que uno no tenía considerado y que son muy valiosas también. Sí. Yo tenía como esas ganas de volver a aprender cosas como cuando
llegué a Santiago, era todo el mundo nuevo. Y como echaba de menos, y llegué a México por 6 meses, lo que haya sido, y también como todo nuevo. Pero tenía ganas de nuevo ese salto de como de un poco a lo desconocido, de conocer cosas nuevas, un estilo de vida nuevo, un domicilio nuevo. Y quizás acá la inercia, el status quo y la seguridad de estar empleado en Santiago, algo que yo quizás cuando tenía 17 años dije va a ser 5 años, se transformó en 7, 8, 9, 10, 15. Y dije, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Ya, perfecto. Oye, y avanzando en la conversación al momento actual, a todos le preguntamos lo mismo. Ya estás en Patrimore y hablábamos que precisamente en esta como cambio interno de este CFA, del Wealth Management, de entender un poco el mundo de la asesoría, apareció Patrimore como un referente. Sí. Suena bien para uno escuchar eso. ¿Cómo fue eso y cuál fue como esta transición ya al momento actual? Perfecto. Claro, cuando empecé, primero detecté algo en o en provincia que ocurre que quizás hay personas que no tienen acceso a incluso marcas que son nacionales, porque se quedan con bancos, compañías de seguros, pero quizás no conocen administradoras de fondos que pueden ser, no sé, un Moneda, un Compass, un Falcon, incluso Singular, que quizás por no estar en Santiago, quizás estar más lejos, como no tienen tanto acceso. Claro. Y lo otro es como, ahí empecé a asesorar a algunas personas, primero Friends and Family, y dije, también hay cosas de asesoría que yo necesito aprender. Empecé a buscar quiénes hacen asesoramiento, y también hice unas consultas, y empecé a encontrar mucho material en su canal de YouTube, en la página, cosas por el estilo, que en el fondo igual vinculada a lo que yo había aprendido por CFA, como de no se trata solo de enfocarse en el activo del balance de la persona y que rente más, sino que ese activo sea coherente con el balance entero y el análisis 360 y cuál es el objetivo y pensar en distintas metas y que esas metas trabajen para ti. Y en ese sentido, para mí hizo match como la filosofía de los principios que tenían ustedes con lo que yo había aprendido de una forma más teórica y lo que yo quería aplicar como más independiente. Ahí pregunté si tenían este módulo de asesor externo y me dijeron que no. Y después fue unos meses más. Y dijeron, oye, pero te invitamos a trabajar. Y dije, bueno, si es donde estoy aprendiendo. Y dije, ¿puedo volver a aprender más? Y dije, acepto el desafío. Así Claro, que, claro. muy a gusto. No, maravilloso. Y ahí el paso siguiente ya en la práctica. Pues, hoy día, ¿qué es lo que haces como asesor? Contarle un poquito a las personas quizás cómo llega alguien, qué es lo que quizás percibe esa persona que está recién llegando a nosotros, qué es lo que busca y con qué te he encontrado, que ahí hay harta Sí, experiencia, hay harta historia y algo que te llame la atención un poco de lo que hacemos en el día a día. perfecto. Ahí, o sea, yo creo que llegan distintos perfiles de personas, como personas que, o sea, primero, un paso atrás. Yo reconozco que como un asesor de leer, los inversionistas, que pueden ser personas o empresas, tienen una voluntad y una capacidad para invertir. Por ejemplo, un fondo de pensiones, la capacidad de invertir viene por necesidad de liquidez, horizonte de inversión, igual que un family office, un endowment, lo que sea. Y la voluntad viene por aspectos de las personas si desean exponerse a servicios financieros, si tienen la confianza, y lo mismo para después, a un segundo nivel, de aceptar el riesgo del mercado, la volatilidad y temas de aversión al riesgo, los sesgos, etc. Entonces ya con dos variables, tú debes de empezar a mapear el tipo de persona que llega, como si hay que hacer cosas que mejorar por el tema cuantitativo, para que te genere más flujo para que lo voy a invertir, o si hay temas de voluntad, como de hacer, porque tiene muy buena capacidad, pero muy mala voluntad. Entonces, Mm. conocer los sesgos de inversión, enseñarle alternativas, mitigar temas de la industria o la desconfianza que se genera, cosas por el estilo, y con eso encontrar el óptimo dependiendo la capacidad, la voluntad de la persona que se asesorar. Tocaste un tremendo tema y yo creo que lo voy a tratar de aterrizar en un ejemplo, que es alguien probablemente tiene un muy buen patrimonio y mucho ahorro en depósito a plazo. Y la razón de eso es que probablemente no tiene el conocimiento
tiene temor y es lo único que conoce y por lo tanto ahí quizás lo que hay que hacer es ir dando pequeños pasos y transitar de algo muy conservador como son los depósitos a plazo a instrumentos un poquito más arriesgados. Sí. No pasar obviamente a renta variable, pero Claro. sí renta fija y empezar Una curva de aprendizaje. Claro, empezar a conocer. Y por otro lado puede existir ese que tiene pocos ahorros, pero quiere asumir full riesgo y no tiene ningún problema con invertir. Claro, sabe todo. Y ahí es como, bueno, sí, pero en realidad no podemos hacer mucho si no tenemos quizás mucho ahorro y hay que empezar igual a armar una cartera. O descubrir que los 3 departamentos no se pagan solos. Claro, sí. claro. Entonces ahí es como, ya, si hay que hacer temas como, la prioridad no es invertir. La prioridad es quizás como ordenar presupuesto, generar flujo, ver escenarios de prepagar deuda, ¿no? O si no, llega la persona muy ordenada que quizás más ordenada incluso que uno. A mí me sorprende mucha gente que tiene muy al detalle lo que gasta, lo que hace, etc. Pero dice, ¿sabes qué? Sé que ahora necesito sofisticar y porque los impuestos empiezan a ser un problema. Claro, descubrieron que el entorno en Chile yo creo que ha ayudado mucho de que se ha democratizado mucho el acceso a las inversiones, que puede ser distinto a algo que le pasó a la generación de mis padres. Eso de invertir desde 1.000, 2.000 pesos, infinitas aplicaciones y todo. Es un buen punto de partida, pero cuando ya empieza a acumular capital, cuando ya empieza a cambiar de tramo de impuestos, como que necesitan una asesoría y sofisticar algunos temas que van a pesar más, lo que decía. Si invertir en Europa, Japón, versus pagar 2% de comisión, 3% de comisión, o pagar 10% de impuestos, o pagar lo al complementario. Claro. Entonces, esas son como las primeras emergencias como de definir. Y a las personas siempre le digo como, uno, porque uno lo aprendió por los combos en la vida, y dos, porque hoy día está normado, uno no puede prometer rentabilidad. Solo hablemos de expectativas de retorno. Claro. Pero sí, las rentabilidades que se pueden prometer son comisión, impuesto, inflación, que son rentabilidades negativas. Y si esas no quedan bien planeadas en un comienzo, en 10, 15 años más, lo que yo quiero es que se acuerden de mí y digan como, puta que era bueno Jorge. Como, que en el momento que se hayan su lado, ojalá haya crecido, pero que claro, no hayan pagado tanto impuestos, no hayan pagado entre medio de comisión. En ese sentido yo he hecho algunos contrastes de bancos, como hay un banco amigo que mucha gente lo usa para acumular millas, lo que sea, pero si inviertes entre 5.000 pesos y 30 millones, te invitamos a la serie Acciones Chilenas a pagar 5,2% de comisión. Eso es más que un depósito a plazo en el año. Una locura. Y aparte, paga el global complementario. O sea, en los últimos 3-5 años que las acciones chilenas fueron muy buenas y tú tenías los mismos 30 millones, tú podrías haber tenido el pie del departamento en 5 años con la plata que ganaste y pagaste en comisión e impuestos si sacáis entre el 30 y el 40 de impuestos. Tenías 20 millones probablemente que podías usar de pie un departamento, otra inversión o cambiar el auto, no sé, lo que sea. Entonces hay mucho que optimizar ahí. Oye, qué interesante escucharte, Jorge, porque automáticamente con todo este discurso que tú estás relatando es lo que yo creo a todos nos enorgullece de lo que hacemos, que es conectar diferentes aspectos de las finanzas personales. Que cuando tú lamentablemente hablas con un ejecutivo bancario, lo único que te va a ofrecer ese ejecutivo bancario es un fondo de inversión. Pero en ningún caso aparece la opción de hablar siquiera de un departamento, porque no tiene ningún incentivo a hacerlo. O sea, para ese ejecutivo, el invertir en fondos es invertir en fondos y no saquen la plata de acá. No hablemos de departamento. Y no porque sea bueno o malo, si eso puede cambiar en el tiempo y va a depender de cada persona, pero lo bonito de conectar estos mundos de inversiones en instrumentos financieros, departamento, global complementario, costos, diferentes alternativas, arquitectura abierta, ¿para qué quiero la plata? En fin, o sea, eso es lo tremendamente valioso de lo que hacemos y por lo cual estamos orgullosos y convencidos de que estamos agregando valor a las personas, es porque no existe en ninguna otra empresa estas conexiones de cosas a un nivel, digamos, aterrizado. Claro, que sea más 360. Claro. En el sentido es como, bueno, si quieres comprar el departamento, bueno, esta meta, cambiemos el estilo de inversión, bajemos las revoluciones. El objetivo es preservar capital y ganar plata en segundo lugar. Claro. Y ahí ir haciendo como soluciones que idealmente sean más traje a la medida.
Y para mí esa es una analogía que ocurre en el mundo institucional. Por ejemplo, ya cuando yo creo que les ha pasado a los family office, les va a pasar a las AFPs cuando elevaron su programa de activos alternativos. Después tú puedes llegar a un nivel de sofisticación que decir, yo quiero mi fund of one. Y invertir asesorado es hacer eso, porque tú tienes un conjunto de fondos, tú tienes la transparencia, el control, el acceso y el control de las comisiones que se pagan. Versus renunciar a todo eso, ceder el control, tener una caja negra, no tan negra, pero un fondo mutuo que tú no sabes en el día a día qué inversiones tienes, qué rebalanceos hicieron, qué comisiones estás pagando, y está en una doble capa de costos. Entonces, poder a nivel individual, como tener ese nivel de solución de traje a la medida, que es algo que un family office lo hace con un fund of one o una cuenta separada, un SMA, hacerlo con tu propia cuenta de inversión y asesorado y con solo el acceso directo a las comisiones que tú pagas y un costo de asesoría que no escala con tu inversión, Claro. Es una solución súper potente que yo creo que todavía cuesta que la gente lo asimile y que puede ser de doble filo, porque cuando tienen más acceso a más información, a más transparencia y a la información de todos los costos, también se pueden como bloquear. Pero lo importante es que la suma de todos los costos sea menor que lo que tienes en tu alternativa. Sí, también hay cosas que han ocurrido en el último tiempo que a veces también es como un error. El hecho de que se ha hablado mucho, ya de los que han estudiado de inversión y han leído todos los libros del último tiempo, que se habla mucho de ETF y estas cosas de bajo costo, yo siempre trato de traer a colación el hecho de que no necesariamente la mejor alternativa es invertir en ETF en Estados Unidos, porque hay otra serie de costos y de complejidades con el tema de impuestos, con la compra de dólares para enviarlos para afuera, transacciones, que al final igual hacen que no necesariamente sea la mejor solución y por eso también todo es tan personalizado, que todo depende de cada uno y de muchos factores que uno los levanta, los pone sobre la mesa, los analiza y ahí está la importancia de estar acompañado para que te den una opinión. Nunca nosotros tenemos ni la bola de cristal ni somos espectaculares, solo que tenemos más información y que podemos en una conversación tratar de estos temas y tratar de llegar a mejores respuestas. De acuerdo. Sí, o sea, tener acceso a fondos que de forma individual la gente no podría porque no tiene el acceso al conocimiento del manager o el monto mínimo de inversión, pasar colado a algo institucional tal vez. Y lo otro es eso, como se va a pagar comisiones, que el exceso de rentabilidad justifique el exceso de comisión. Y yo creo que acá en Chile hay muchos fondos, y sobre todo quizás como en el ámbito de renta fija, donde se da mucho eso. Y hay muy buenas oportunidades en ese caso. Sí, totalmente. Oye, Jorge, ya nos queda poquito y lo que siempre les preguntamos a todos nuestros entrevistados son las buenas y las malas. Y tú que has estado metido en el mundo de la inversión seguramente has tenido buenas inversiones y malas inversiones. Las que se pueda contar. Y ojalá las más entretenidas. Así que partamos por alguna mala, que te acuerdes que quizá no haya funcionado, haya salido mal y te... O sea, yo creo que hay malas que son con el retrovisor como no haberlas hecho. Como en el sentido de... Dejaste pasar una oportunidad. Como dejar pasar oportunidad, cosas por el estilo que de repente también uno era joven y podía haber asumido más riesgo. Ahora, en ese sentido, yo igual por trabajar como en AFP, las inversiones personales eran súper reguladas, entonces no tenía un universo elegible como alguien de mi generación, entonces no había muchas opciones. Yo sobreinvertí mucho en cuenta O y APB, que era lo más fácil de hacer. Así, después como a nivel personal, yo creo que las malas es como no haber invertido más en Estados Unidos de forma más concentrada o después, ¿qué más? Dólar, en términos generales, quizás crecí en una década donde vi mucha gente decir que este año sí lo emergente, este año sí que lo emergente. Cada entrada emergente te funcionaba 3-6 meses, después era una mala y cosas por el estilo. Una buena, yo creo que fue el tema oro. El oro, yo creo que o sea, siempre hay como una heurística de mercado, como compra lo que compran los bancos centrales. Y en ese caso, por ejemplo, lo que compraba la Fed después de hacer QE, o lo que compró después de la crisis del COVID, que compró Investment Grade, compró High Yield. Si vas a estar detrás de lo que está comprando un banco central, póntate. ¿Y qué hicieron los bancos centrales en el mundo cuando cambiaron deuda al tesoro por oro? O sea, ese trade a nivel personal estaba súper claro. Como
el activo refugio está migrando a ser oro. Ahora sí, para mí como que se mimetizó con activo de riesgo. Porque cambió las correlaciones, Sí. subió con el equity, entonces ya no tiene el propósito que tenía 10 años atrás y quizás ahora ya es un animal distinto. Pero diría que en los últimos 5 años fue una buena cosa personal. ¿Y esa inversión en oro la hiciste en ETF del oro? Sí, Ya. GLD y AU. Ah, ya, perfecto. En- ¿Y de a poquito sumando o una apuesta inicial la dejaste? Diría que no fue una apuesta así como de a poquito, sino que fue una apuesta más contundente, una sola vez, dejarla pasar Ah, y mira. sí. ¿Y cuánto la mantuviste? ¿La liquidaste ya o todavía no? No la ligué. Ah, ya. Sí. No, he elegido bastantes Ya. inversiones con un Ya. proyecto de casa. Ah, bueno, claro. Sí. Por Pero, necesidad sí. también. Claro. No, pero. Buena, buena. O sea, sí, yo creo que yo podría nombrar esa como en los últimos 2 años y quizás acciones chilenas, qué sé yo, el It Now en los Claro, últimos 12 meses, claro, 18 meses. claro. Pero yo diría que son las dos últimas buenas. Sí. Una sumatoria de malas, como de intentar probar con emergentes cuando, bueno, no ha sido un tema para estar permanentemente invertido, y sobre todo cuando tienes que Estados Unidos le ha batido con Claro, todo. claro. Entonces, quizás una sumatoria de emergentes y no haber concentrado más en Estados Unidos y dólar que ganaste por partida doble. Oye, ahora que te escucho, me hace sentido y te hago la pregunta. ¿Tu manera de analizar la inversión está más bien relacionada al origen de la decisión más que al resultado de rentabilidad propiamente tal? ¿Es así? O sea, uno tiene que proyectar un escenario de lo que va a ocurrir y también saber, y por lo mismo saber cuándo salir en ambos casos. Ujú. Saber cuánto estoy dispuesto a perder o cuánto estoy dispuesto a ganar y tratar de ser disciplinado. En ese sentido, quizás uno puede aprender más de esas cosas con el perfil de trader que distinto a un portfolio manager que es como el long only que permanece siempre invertido. Mm. Y en ese sentido, como adoptar esas cosas de trading son bastante poderosas porque a mí me han gustado leerlas. Tienen mucho que ver o se mimetiza con temas de estoicismo. Mm. Como saber aprender lo que puedes controlar, lo que puedes Mm. controlar. O sea, y también aceptar que el mercado siempre está en lo correcto. No frustrarse con él y si cae, como no esperar de que estén siempre en números verdes, porque el mercado siempre te da una opción, como largo o corto. Mm. El que eligió eres tú. O sea, Claro. si tú apretaste un clic y es solo porque tú esperabas que subiera de precio. Y esa responsabilidad es tuya. Mm. Y si cae, bueno, no se dio, tratar de ser disciplinado, tanto en el alza de la venta y también ser como súper neutral cuando estás ganando y cuando estás Claro. perdiendo. Que eso es mucho de psicología, Sí, mucho de tu y comportamiento. yo creo que en eso como temas de estoicismo te ayudan mucho también como a ser menos entusiasta y como ser más práctico, tener un proceso y dejar un poco las emociones de lado. Yo Mm. creo que son 10 años uno lo va aprendiendo los combos con el Sí. mercado y claro, una sumatoria de malas y han habido unas buenas, yo diría que y esto se lo escuchaba a alguien, creo que por sido claro, en el sentido de que el win ratio es malísimo, como no puede, si tienes 10 malas, pero tienes 2 3 buenas que te compensen, pero las 10 malas están limitadas a, no sé, un 5% 3% y eran apuestas chicas y no arriesgaste todo tu capital. Y da lo mismo si tu proceso está hecho para tener unas cuantas buenas. Y lo otro es como de no preconcebir de que si tuviste 3 malas, la cuarta, la quinta, la sexta va a ser Mm. mala. Como tratar de ser como más frívolo en eso y no pillar una relación en cada trade y tratar de hacerlo más independiente. Perfecto. Mira, es interesante el mundo del trading porque yo creo que el gran aprendizaje en los mercados para la vida, ya estando metido ya hartas décadas en esto, es mental. Es como Sí. lo que tú hablas, que tiene mucho sentido, el estoicismo y ser más neutral en tus decisiones, en definitiva, de que Sí. si ganas bien, si pierdes bien, y Sí. tú hacer las cosas con un cierto sistema, una cierta metodología, Claro. y las cosas a largo plazo van a funcionar. Y yo creo que, y así para cerrar esa idea, y algo que yo lo vi y aprendí de contrapartes, que eran estrategas o también porque uno terminaba eligiendo managers de inversión y todo, como, y algo que aporta mucho el trading versus quizás como un proceso de inversión de portfolio manager, long only, es como de
no casarse con las ideas. Como, claro, si tú dices que el mundo se va a compartir, hiciste un comité, le presentaste a 20 personas de que hoy el mundo va a ser así los próximos 13, 12 meses y la evidencia se está moviendo para el otro lado, como puta, renunciar a tu ego y decir como, ¿sabes qué? Tener humildad, decir como... Las cosas cambiaron y mi opinión, pucha, era válida en otro contexto. Claro. Sí. Y de repente, claro, hay gente que muere con las botas sí. puestas. Y en inversiones no es muy bueno eso. Sí. Sí. Buen cierre, Jorge. Hoy ha sido tremenda conversación, hablando de muchos temas, tu experiencia, decisiones de vida, trading, no me lo esperaba. No soy trader, pero digo que uno puede aprender mucho. Sí. Totalmente, lo percibo absolutamente así que por eso es muy valioso. Y bueno, qué rica conversación para que te conozcan y para que sepan también todos nuestros seguidores. Conozcan también al resto del equipo, que ya hemos entrevistado a varios asesores, vamos a seguir compartiendo conversaciones con otros asesores, así que felices siempre de tratar de sorprenderlos con alguna conversación de valor, alguna cosita que les quede. Síganos en las diferentes redes sociales, en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast, siempre se me queda ahí pegado. También obviamente en Instagram, somos Patrimor, también nos pueden seguir y compartan información y felices de que se sumen semana tras semana a este podcast Mente Inversionista. Un abrazo, que estén muy bien, nos vemos en otro video. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias.